Espero que la bendición y la compañía de Dios estén con ustedes hoy. Antes de abrir nuestras Sagradas Escrituras, vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en lo alto de los cielos, la honra y la gloria sea para ti ahora y por siempre. Señor, humildemente queremos rogar tu presencia en este recinto. Queremos que nuestros corazones estén entonados contigo, Padre Celestial, para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que vamos a estudiar y de una manera especial, que eso en realidad no solamente entre en nuestro intelecto, pero entre a la práctica de nuestra vida. Permita, Señor, que cualquier problema, cualquier dificultad que haya ocurrido en estos días en nuestra vida pueda ser puesta a un lado. Y el colirio, el refrigerio, Señor, de tu Espíritu Santo esté en nosotros para que podamos disfrutar de la paz de tu presencia. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Hace un par de semanas estaba colectando información para el tema y me encontré con una entrevista que le hicieron a un pero un predicador bastante famoso. Ustedes lo conocerán, Joel Osteen. Y la persona que lo estaba entrevistando le hacía preguntas como, ¿usted por qué no habla directamente del pecado? Y el hombre respondía muy elocuentemente, pues la verdad yo quiero caminar por mi camino. Yo vine aquí a dar un mensaje de amor, de paz, de prosperidad. Y eso como que hablar del pecado como que ahuyenta a la gente, como que es áspero. Y él quiere ser suave, tener un toque suave. Pensaba yo que el entendimiento de la problemática del pecado es crucial para nosotros poder encontrar el camino correcto hacia Dios. Lo digo de una forma diferente. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que la ley es como un espejo que indica en dónde está el problema. Nos muestra en dónde está el error. Y después de mostrarnos dónde está el error, nos indica en dónde está la solución. Y esa solución es Cristo Jesús, es nuestro Salvador. Empecemos primero por la definición de pecado. Y esto nos va a ayudar a complementar los otros dos temas que hemos tenido en las últimas 2 ocasiones que he estado acá. Busquemos en la Biblia, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Estos son versículos que nosotros no sabemos de memoria. Simplemente los voy a colocar en cierto orden para que ustedes entiendan unas ideas. Todo aquel, dice el versículo 4, que comete pecado, infringe ¿qué? También la ley, porque el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Luego Dios nos dejó una serie de ordenanzas, una serie de consejos que en realidad reflejan única y exclusivamente su carácter. Y lo más interesante de todo es esto: el carácter de Dios es ¿qué? Luego, si el carácter de Dios es amor, esas ordenanzas, la única intención de ellas es nuestra felicidad. Dice Santiago, el capítulo 4, el versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Le es pecado. Un momento, mis hermanos, paremos un segundo acá. Cuando yo hago algo que contraría esa felicidad que Dios quiere nosotros tengamos, eso es pecado. Se lo voy a decir en términos médicos. Imagínense que yo tengo un paciente que tiene enfermedad coronaria e hipertensión. Y yo sé que cuando él come salado, la presión se le sube y el riesgo sube cada vez que 1 milímetro de mercurio marca en su presión arterial. Luego, comer sal para ese individuo, sabiendo que es malo, es que, porque dice el versículo,
en Éxodo 20, no qué, no matarás. Cuando tú agredes tu cuerpo comiendo aquello que no es bueno, tú estás quitando ese mandato de felicidad que Dios nos dejó a nosotros. Y así como ese, hay muchos ejemplos. El ejercicio, la ley de Dios, el diezmo. Porque el diezmo, el beneficiado más grande cuando uno devuelve el diezmo es uno mismo. Porque el problema más grande que nosotros tenemos ahorita como seres humanos, el Dios más grande que nos puede tentar fácilmente y desbancar al Dios celestial, es el dinero. Porque el dinero trae poder y eso es algo que infortunadamente nuestra naturaleza desea. Entender el gran conflicto, la importancia de entender ese conflicto entre el bien y el mal es crucial. Y por eso entender el pecado es fundamental. Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, otro versículo súper conocido. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo resume el gran conflicto, porque está diciendo que cuando la muerte llegue al pecador, la muerte eterna, el pecado va a dejar de ser. Y la dádiva de Dios es para aquellos que continuemos teniendo fe en Él. Nosotros necesitamos entender las maravillas nuevas de este Evangelio eterno, en el cual, en un futuro no muy lejano, el dolor, la tristeza, el hambre van a desaparecer. Y si no fuese así, mis hermanos, si nosotros no tuviésemos esta esperanza gloriosa de la venida de Dios, la imagen de Dios se desaparecería. Y yo no sé ustedes si se han dado cuenta, pero hace 20 años la palabra moralidad existía. Los seres humanos nos tratábamos como un respeto porque éramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero hoy día usted ve a la gente, hay aún países, permítame decir esto, hay aún países que no quieren los derechos humanos. Cuando yo encontré esto, me dio un choque. ¿Cómo es posible que hayan países que piensen que los derechos humanos no es algo que deba hacer? Ahora, permítame decir una cosa. Los derechos humanos es la forma humanística de nosotros crear moralidad. Porque en realidad los derechos humanos nos los dio Dios en la creación. Mire qué tanto nos hemos degradado que ni siquiera algo que nosotros mismos inventamos para cuidarnos de nosotros mismos, queremos seguirlo. Y si usted se pone a ver el comportamiento de la gente ahora, es como el comportamiento de un animalito, el más fuerte. Y si usted me va a hablar duro, yo le hablo más duro. Y si usted no me da esto, yo le voy a gritar. Y si no, tráigame a su administrador o tráigame a la persona que está encima suyo. La imagen de Dios se está borrando. Y miren una cosa, yo les leía la vez pasada en el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, que Dios impide la influencia de Satanás sobre nosotros. Pero eso va a desaparecer cuando lleguemos en el tiempo de angustia. Dios, para nosotros mejor entender este proceso, el proceso que revierte el sufrimiento y las consecuencias del pecado, Dios nos dejó una doctrina, la doctrina del santuario. Al estudiarlo nosotros debemos pensar no en que la doctrina o el santuario empieza en el atrio, sino que empieza en el campamento. ¿Por qué en el campamento? Porque en el campamento estamos nosotros. Es nuestra vida. Se van a dar cuenta por qué la importancia. Pero permíteme hacerle esta pregunta primero. ¿Qué significa que el cordero a sacrificar debía no tener defectos? Debía ser perfecto.
Debía ser perfecto. La Biblia nos dice, escuchen esto, ¿quién es el Cordero? Todos sabemos eso. Y perdónenme que vamos a pisar en mucho terreno que ya muchos sabemos, pero es importante. Cristo es el Cordero de Dios. La Biblia nos dice que Cristo, Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, vino a esta tierra a vivir una vida perfecta, para poder ser ese Cordero perfecto que necesitaba o se requería. Cristo no solo vino a morir por nosotros, pero vino a vivir por nosotros. La ley exige perfección. ¿Quién de nosotros puede darle perfección a la ley? Romanos 3, versículo 3, versículo 27 al 28 dice, como está escrito, haciendo relevancia a los salmos, no hay justo ni aún. ¿Cómo hacía, hermano Peñuela? Pero yo pensé que usted estaba diciendo el sábado pasado algo como diferente. ¿No? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y permítame leerlo de una forma más personal. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire qué tan lindo. Cada vez que sale un versículo así, Dios pone un balance. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un balance. Dice el versículo 24 en Romanos, después de decir que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos la muerte de Cristo, nosotros somos puestos en un segundo plano y Cristo, su perfección, está delante de nosotros. Luego, cuando el Padre nos mira, Él va a ver la perfección de Jesús. Pero escuchen esto. El versículo dice, no, sino por la fe, y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. ¿Puedo yo perder la fe? Le hago una pregunta diferente. Cuando usted conoce a alguien, una pareja, y se enamoran, y piensan que esa persona es la persona ideal, no le ven defectos, ¿puede esa persona perderle la fe al otro? Claro que sí. La fe es algo que se tiene que ejercitar constantemente. Si no se hace, se pierde. Jesús vino a vivir una vida perfecta para ofrecerle a la ley la perfección que nosotros no podemos ofrecerle. Volvamos otra vez al santuario. Estamos en el campamento. Cristo vino a vivir esa vida perfecta. Luego pasamos al atrio y en el atrio encontramos el primer elemento que es el altar del sacrificio. Después de que Cristo vivió esa vida perfecta, Cristo muere en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para pagar la culpa que es nuestra. Luego encuentra usted el lavacro y el sumo sacerdote tenía después que sacrificar el corderito, lavarse las manos. Cristo resucita y sube ¿a dónde? A la presencia del Padre en el lugar santo. Escuchen esto, mis hermanos, los dos primeros pasos, la muerte, la vida de Cristo perfecta y la muerte de Cristo y su resurrección, son otorgados a todas las personas
independiente de credo, a todo el mundo. Por eso el versículo dice, porque de tal manera Dios amó ¿a quién? A todo el mundo, para que todo aquel que ¿qué? Que en Él crea. Nosotros necesitamos reclamar. Imagínense que todos estos billonarios que hay ahorita en este mundo, el dueño de Tesla, el dueño de Microsoft y toda esta gente, Amazon, se reunieran, de por sí que sí se han reunido, pero no les voy a comentar para qué. Pero imagínense que se reunieran y dijeran, ¿sabe qué? Nos compadecemos del mundo hoy. Hay mucha gente que no tiene paz. Tienen la deuda de la casa, tienen la deuda del carro, tienen la deuda de las tarjetas de crédito, la deuda de la educación. Y ellos se reúnen porque financieramente lo pudiesen hacer. Y dijeron, ¿sabe qué? Vamos a poner dinero en este banco para que todo aquel que quiera traiga los recibos que debe, nosotros le entregamos el dinero para que quede cuenta saldada. Pero hay una condición. Usted tiene que venir personalmente porque usted tiene que traer su pasaporte y saber que es usted. ¿Qué le pasa a la persona que no venga a recibir esa oportunidad? Seguramente va a quedar con la deuda. Por eso la obra que hace Jesús en el lugar santo es una obra individual. Para poder ser acreedores nosotros necesitamos, 1, confesar nuestro pecado. 2, arrepentirnos de ese pecado. Y 3, bautizarnos para poder sepultar ese pecado. Entonces Jesús pone sus credenciales en nuestro folder. Y cuando Dios abra, Dios Padre, ese folder va a encontrar solo la perfección que es en Cristo Jesús. Pero ahora viene una pregunta difícil. Todas las personas que reclaman esta justificación, ¿son verdaderos creyentes? ¿Ustedes qué piensan? Les voy a dar una historia pequeña, 2 historias. La primera, la de las 10 vírgenes. ¿Tenían las 10 vírgenes luz? ¿Habían recibido el evangelio eterno? Pero unas de ellas guardaron, ejercitaron esa fe y tenían aceite extra. Pero otras recibieron el mensaje, venían a la iglesia, compartían en la iglesia, pero espiritualmente no se cimentaron. Y cuando llegó el momento de prueba, no tenían luz, pese a haber estado en el redil. Luego, muchas personas que aceptan a Cristo, muchas personas que entran al bautisterio, muchas personas que confiesan sinceramente que Cristo lo puede salvar, si no ejercitan esa fe, la van a perder. No sé si ustedes cuántos han ido a pescar en río con tarraya, pero cuando usted tira la red, usted saca cualquier cantidad de animalitos. Algunos son buenos y algunos son malos. La red se ejemplifica como el evangelismo que nosotros hacemos. Y muchas personas vienen, pero hay peces que no sirven y hay otros que sí. El servicio diario del santuario, quien aceptaba la muerte expiatoria de Cristo y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Dicho de otra forma, muchas personas aquí, todas las personas aquí probablemente tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Pero cuando el sumo sacerdote pase al siguiente estadio, al lugar santísimo, el trabajo de él va a ser ahora mirar si esas personas que confesaron inicialmente creer en Cristo, en realidad lo hacen. Santiago 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, las obras van a demostrar si esa fe en realidad sigue viva. Mateo 7:20, por sus frutos, ¿qué? Ahora, yo puedo aquí imitar obras,
Y nosotros no podemos ser salvos por obras, porque esa fe debe mantenerse. Si usted mantiene esa fe y esa fe demuestra obras, esas son las personas que van a llegar al final. ¿Puede ser revocado el perdón dado por Dios después de que nuestros pecados han entrado al lugar santo? Infortunadamente la respuesta es sí. Ustedes se acuerdan de la historia en Mateo que contó el Señor Jesús, Mateo 18, 23 al 34, acerca de los dos deudores. Un rey tenía, muy adinerado, un día se puso a revisar, a hacer cuentas, y encuentra que un joven, un caballero, le estaba debiendo 10,000 talentos. Eso es equivalente hoy en dólares a 20 billones de dólares. Cuando ese hombre viene ante el rey, y el rey le dice, oye, me tiene que pagar. Dice, no, señor, deme más tiempo. No, usted nunca va a ser capaz de pagar semejante deuda. Con su trabajo usted no va a ser capaz. Y él se mueve a misericordia y lo perdona. Luego sale el hombre de la corte y se encuentra otro caballero a quien él le adeudaba 100 denarios. 100 denarios son como 10,000 dólares. Son 100 días de trabajo, perdón, sí, son 100 días de trabajo. Una deuda que se podía pagar. Pero él le dice, no, necesito la plata ya. No la tengo, deme más tiempo. No tiempo. Y lo cogió del cuello y lo estaba ahorcando. Dice que los siervos fueron ante el rey y le contaron lo que estaba ocurriendo. Esos siervos son los ángeles que están registrando todas nuestras acciones. Y suben ante el Padre, ante Cristo y le muestran, mire lo que está haciendo Anderson. ¿Qué hace el rey? Lo llama otra vez a llamar cuentas después. Dice, ¿qué pasó? ¿Usted por qué trata así a la gente? ¿No le perdoné yo? Ah, sí, muchas gracias. ¿Y por qué usted no es capaz de perdonar? Ahora por tu actitud, por tus acciones, lo mandó a la cárcel hasta pagar esa deuda. Mis hermanos, este hombre sintió arrepentimiento no por amor a quien le estaba perdonando la deuda. Sintió temor de las consecuencias de no poder pagar la deuda. Y eso es una pregunta importante porque muchos de nosotros a veces estamos aquí por la razón equivocada. ¿No? Cuando uno estudia la profecía y uno escucha de las bestias y el lago de azufre y fuego que está esperando a aquellos que como que le da a uno miedo. Dice 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque la única razón en realidad de estar aquí es querer estar con Jesús. La única cosa que nos debe motivar a nosotros, cualquier cosa, es estar con Jesús. Y escuchen lo siguiente, porque estando en la profesión que yo estoy, el miedo a veces, infortunadamente, es algo que ayuda. Tiene que dejar de fumar. Si usted sigue fumando, le puede dar otro infarto. Pero ese no debería ser el motivo para un adventista del séptimo día dejar de fumar si lo ha hecho. Porque usted lo quiere hacer es porque usted ama a Jesús. Usted lo quiere hacer porque cuando usted entiende lo que el pecado ha hecho con Cristo, cuando usted ve la cruz del Calvario y ve el sufrimiento que Cristo llevó por nuestra culpa, eso es más que razón para yo dejar de tomar café y comer las cosas que no debo comer y hacer ejercicio diariamente y ser honesto en el tiempo, en las cosas que a veces nosotros pensamos no son importantes, pero mis hermanos sí lo son. Y aún más el hecho de estar acá. La razón por la cual nosotros queremos venir y alabar a Dios no es para sentirme contento cuando estoy cantando, porque la música lo pone uno contento. No. Yo vengo aquí a alabar a Dios porque Dios es omnipotente y me da la salvación y sacrificó su vida por alguien que no lo merece.
Pero saben una cosa, mis hermanos, nosotros a veces nos ponemos y nos concentramos en lo que está haciendo el sumo sacerdote. Y estamos pendientes, ¿no? Todo el mundo sabe exactamente en dónde está. Le tenemos GPS, las campanitas. Pero se nos olvida qué es lo que la gente del campamento debiese estar haciendo. Porque perdone que les diga esto, mis hermanos, Cristo va a hacer lo que Él necesita hacer. Nosotros no necesitamos decirle. Pero nosotros aquí afuera en el campamento sí tenemos algunas labores que hacer. La obra que hace Jesús en el lugar santo es una obra individual. Conflicto de los siglos, la página 421. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de aquellos creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Estudiemos el día de la expiación, brevemente. Busquemos el libro de Levíticos, capítulo 23, el versículo 27 en adelante. Dice, a los 10 días de este mes séptimo, que para nosotros fue octubre 22, 1844, y entiéndanme esa similitud, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pablo dice que esa ofrenda es nuestras vidas. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Me pasa escalofríos pensar eso. Si yo no estoy entendiendo en dónde estoy en tiempo hoy, y yo no estoy buscando a Dios con corazón contrito y afligido, constantemente, yo puedo perder que mis pecados sean eliminados de ese santuario y me pierda. Cuando Jesús salga del lugar santísimo en el día de la expiación, no solamente el santuario va a estar limpio, pero los corazones aquí de su pueblo van a estar limpios también. Aquellos que han guardado ese aceite extra. Vamos a leer unos versículos. Empezar primero con Apocalipsis 6, del 13 en adelante. Cuando usted lee Apocalipsis 6 en esos versículos, están hablando de la segunda venida de Cristo. Habla que los montes y las peñas, ¿no?, caed sobre nosotros, esconderos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de Dios. Pero hay una cosa importante en el versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si usted sigue leyendo, es el último versículo del capítulo 6, en el versículo 7, usted encuentra la respuesta. En el capítulo 7 está hablando del sellamiento de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Aquellos que siguen el Cordero a donde el Cordero va. Aquellos que no se contaminaron con las mujeres de Babilonia. Aquellos que visten vestiduras blancas sin mancha. Aquellos que no tienen mentira en sus bocas. Ustedes se dan cuenta que cuando el Señor Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis, eso va más allá de lo que nosotros interpretamos. Porque en realidad por sus frutos los conoceréis. Cuando usted tiene una fe verdadera y genuina, los frutos se van a mostrar. El libro de Joel, el capítulo 2, cuando usted lee los primeros 10 versículos, está hablando más o menos de lo mismo, de la segunda venida de Cristo, y los invito a cuando en sus casas lo lean. Versículo 11 dice, y Jehová
dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el ejército que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Escuchen cómo contesta, cómo sigue la contestación en el capítulo, en versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y ruego. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocación y asamblea. Mire qué interesante. El día de la expiación era precedido por ¿qué? Por la fiesta de las trompetas. Las trompetas estaban anunciando. Qué rico cuando venga el Señor Jesús, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Con trompeta de Dios, con voz de mando. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y al altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Cuando hay ministros de Dios predicando en este tiempo cosas que no nos reformen la vida hacia Dios, que estén hablando de prosperidad, mis hermanos, tengan cuidado, porque no debería ser. Si ellos entienden el mensaje, no debería ser. Salmos 15, versículo 1 en adelante dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en su santo monte? Los 144,000 iban a estar sobre el santo monte, que es ¿qué? Sión. Luego esto es una referencia a lo mismo. Responde el salmista: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Otro versículo más que habla de lo mismo, como para no tener dudas. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará contra el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Mire que la mayoría de las iglesias protestantes tienen este concepto equivocado, porque ellos creen que los que están mal van a estar cocinándose en el fuego eterno. Y si usted en realidad interpreta lo que está diciendo este versículo, los que van a estar en el fuego eterno, el fuego consumidor, son los salvos. Y se lo pongo de una forma sencilla. Nosotros cuando escuchamos y enseñamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, y decimos: estos pobres hombres los calentaron en el horno 7 veces más y los echaron allá y se iban a quemar. En realidad el fuego que ellos deberían estar asustados es a la misma presencia de Dios, porque ese es el fuego consumidor. Y yo les digo una cosa, mis hermanos: ustedes hoy están aquí no ante
sus hermanos y este servidor, sino ante la presencia de Dios. ¿Entienden ustedes la dimensión de eso? Mire que cuando uno a veces va a Tierra Santa y uno piensa que allá hay como algo místico, porque uno cree que el Señor Jesús estuvo por ahí de pie. Pero el Señor Jesús está al lado suyo todos los días. Dios, yo estoy con ustedes todos los días. Salmos 24. Este salmo yo creo que se cantó cuando el Señor Jesús estuvo ascendiendo al cielo por la forma como está escrito, de una forma antifonal. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová, al monte Sión? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Entienden ustedes, mis hermanos, que la búsqueda es algo continuo? Continuamente usted está buscando a Dios para que esa relación nos cambie. Segunda de Corintios, uno de mis versículos favoritos, 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando, cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una oportunidad que tenemos abierta, mis hermanos. Saben que este proceso del santuario, a mí me lo enseñaron hace muchos años, como la justificación, la santificación y la glorificación. Son términos que no usamos tan frecuentemente, pero la justificación es cuando aceptamos a Cristo. La santificación es cuando buscamos a Cristo después de haberlo encontrado y lo seguimos buscando para seguir contagiándonos de Él, aprendiendo de Él. Y cuando el sumo sacerdote Cristo Jesús salga del lugar santísimo, entonces recibiremos un cuerpo nuevo y la glorificación será terminada. Escuchen esto, Conflicto de los Siglos, página 607. Ahora, y esto lo escribió la hermana White en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el que se hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la atención se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas que no tiene nada de mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Pero el párrafo termina con una frase que a mí me alegra, pero a la vez como que le da a uno como un vacío, una emoción, pues. Dice, escuchen bien, mis hermanos, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Saben, mis hermanos, por qué yo he estado tratando este tema? Porque yo firmemente creo que el tiempo de angustia está a las puertas. Y si nosotros no aprovechamos hoy de entender esto, de despertarnos,
de buscar a Dios con denuedo para que cuando ese momento llegue, estemos listos. Crean, mis hermanos, que muchos de nosotros aquí presentes vamos a llegar allá, bien sea del lado correcto o del lado incorrecto. Y no hay tiempo para perder. Si usted se da cuenta que todavía el mal genio le gana, no hay tiempo para perder. Si a usted no lo pone triste las noticias que escucha en la radio o en la televisión, si su corazón ya se hizo insensible, hermano, no hay tiempo para perder. Lo importante es que Dios nos da a nosotros la capacidad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te está diciendo hoy, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Camino a Cristo. Página 50 dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mira a Cristo. Piensa que su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor, tal es el tema que debe contemplar cada una de nuestras almas. Yo pensaba que separarse de Cristo era pecar. Dice, uy, hermano, ¿cómo así? Sí. Cuando usted concentra su mente en algo que puede ser bueno, un trabajo que Dios le ha hecho, venir aquí a hacer algo en la iglesia. Pero cuando uno piensa mucho en sí mismo, lo único que nosotros hacemos es debilitarnos. Cuando pensamos, dice la escritora inspirada, mucho en nosotros mismos nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente en mantener la atención apartada del Salvador a fin de impedir la unión y la comunión del alma con Cristo. Y traigo a eso a colación, mis hermanos, porque la estrategia más grande que hoy Satanás usa son los medios de información para tenernos desinformados. Aquí es donde nosotros debemos pasar nuestro tiempo. En oración es donde nosotros debemos pasar nuestro tiempo. Finalmente termino con esta cita de la hermana White, también en Camino a Cristo. Dice, página 50, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Amén. Los invito, hermanos, a que los que podemos colocarnos en pie, lo hagamos para tener una palabra de oración. Vamos a tener la parte especial y después terminamos con una oración.